No todas las grandes historias terminan con una épica batalla. Algunas de ellas comienzan con una. Bienvenidos. El año es 1947. Y hacía solamente 2 años que los aliados le habían puesto fin a la Segunda Guerra Mundial. Ay. Sin embargo, no todo fue color de rosa en adelante. Los horrores de la guerra dejaron devastada a toda Europa, especialmente a su industria y economía. La comida y demás productos de primera necesidad escaseaban, mientras los gobiernos trataban arduamente de reavivar la economía por medio de la industria pesada. El hambre y la pobreza plagaban las calles europeas. La situación era precaria. La recuperación de la economía y la industria iba a ser un proceso arduo, extenso y muy costoso. Con las reservas de divisas de las naciones beligerantes prácticamente agotadas, las importaciones se detuvieron. Y dentro de las clases sociales y las clases obreras empezaron a cobrar fuerza los partidos comunistas de izquierda. Sobre todo en las naciones en donde la Unión Soviética aún ejercía una influencia muy importante. Pues mira ustedes, Grecia y Turquía. Al otro lado del océano yacía un Estados Unidos cada vez más temeroso del avance del comunismo en Europa, y con un exceso de producción industrial producto del fin de la guerra que ya no podía vender a Europa. Así que no le gustaba demasiado lo que estaba viendo. Algo debe hacerse, dijo el presidente Truman. Algo debe hacerse. Y algo sí hizo, como parte de la llamada doctrina Truman, para defender el sagrado capitalismo. Queridos compatriotas, la nación norteamericana debe tener por norma ayudar a los pueblos libres y que tengan dinero para gastar, a resistir los intentos de subyugación por parte de los comunistas. Digo, de las minorías armadas y de las presiones externas. Fue entonces cuando en marzo de 1947, durante un discurso en la Universidad de Harvard, el secretario de Estado George Marshall tuvo una idea. Tengo una idea. La nación debe garantizar la estabilidad y la salud económica en Europa, sin la cual no podrá haber estabilidad ni paz asegurada. Y para nada tiene que ver con impedir el avance de esos comunistas, o quién sabe, tal vez restablecer comercios con Europa. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? La multitud aplaudió y vitorió y celebró, y los planes del recién nacido European Recovery Program, luego conocido como Plan Marshall, surgieron. La idea era aportar fondos y créditos americanos a las naciones europeas para reactivar sus economías. En principio, estas ayudas consistirían en el envío de alimentos, combustible y maquinaria. Ya luego adquirieron la forma de inversiones en la industria y préstamos a bajo interés. Luego negociaciones entre las naciones europeas para decidir la distribución de las ayudas y que el Congreso americano aprobara dichas distribuciones, el dinero y las mercancías empezaron a fluir. Las naciones más fuertes recibieron la mayor cantidad de ayuda, bajo la creencia de que las industrias más estables iban a cargar a las demás en su proceso de restauración. Así, las naciones que más ayuda recibieron fueron el Reino Unido, seguido de Francia y, ¡ay, qué sorpresa!, la República Federal de Alemania, a pesar de la negativa de Francia y el Congreso americano. Uy, miren esto. Al parecer, la Unión Soviética y su nación satélite también fueron invitadas a participar, pero ante la posibilidad de que Estados Unidos interfiriera en sus economías internas, Joseph Stalin se negó y obligó a las naciones del este a hacer lo mismo, a pesar de lo interesadas que se veían algunas naciones como Checoslovaquia. En cambio, Stalin, en contraparte, instauró el Plan Molotov, antecesor de Comecon, para unir económicamente a las naciones comunistas.
el curso de 1948 a 1951 se enviaron a Europa más de 13.000 millones de dólares en ayudas e inversiones. Y George Marshall terminó por recibir el Premio Nobel de Paz en 1953 por sus apoyos a la recuperación europea. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Aunque expertos argumentan que el impacto del Plan Marshall en la reactivación europea es discutible y a lo sumo ínfimo, pues ya se evidenciaba una recuperación en Europa antes de la instalación del plan y las inversiones recibidas en muchos casos representaban menos del 0,3% del PIB de las naciones que lo recibieron. Esto, sumado a las obvias intenciones de Estados Unidos de vender los productos y maquinaria que necesitaban Europa y que tanto inundaban el mercado norteamericano, hacen a muchos dudar de la utilidad y verdaderas intenciones del Plan Marshall. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar lo que otros hacen o dejan de hacer? Además, las agencias creadas para la distribución y administración de las ayudas, la ACE en Estados Unidos y la OSCE en Europa, sentaron las bases para una fuerte colaboración internacional y fueron los precursores de alianzas tan importantes como la OTAN. A pesar de todo, la realidad es que durante este periodo la producción industrial se incrementó en un 35%. La producción agrícola se situó por encima de los niveles anteriores a la guerra y como consecuencia el hambre y la pobreza extrema se vieron reducidas. Se logró una mejora del nivel general de vida europeo. Así que, en el final, todos fueron felices y comieron perdices. Ay, al menos hasta el inicio de la Guerra Fría. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Muchísimas gracias.